Muy buenos días, profesor. Perdón por la demora, por entregarle el video tarde, pero bueno, le voy a explicar un ejercicio de parábola. Bueno, el ejercicio que yo pude realizar es este: hallar la ecuación canónica y estándar y realizar la gráfica de la parábola cuyos vértices son 4,2 y focos 0,2. 4 en X, 2 en Y, 0 en X, 2 en Y. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es realizar el plano cartesiano y ubicar los puntos. Bueno, para poder dibujar nuestra determinada parábola. Entonces nos dan dos datos. El primer dato que iríamos a graficar es el vértice, que es 4,2. Entonces iríamos a graficar 4 en X y 2 en Y. Entonces sería aquí 4 en X, 1, 2, 3, 4 en el eje X y 2 en Y. 1, 1, aquí sería 1 y 2. Sería acá. Y focos, 0 en X y 2 en Y. Entonces 0 en X, 0, y 2 en Y, 1 y 2. Ya quedaría a la misma altura del vértice. Bueno, entonces nosotros sabemos que siempre la parábola va a pasar por el vértice, no por el foco. Y que la parábola siempre lo que nos va a determinar si es así o así o así o así, es que siempre va a abrazar al foco. En este caso, como nuestro foco está acá, nuestra parábola tendría que pasar por el vértice abrazando acá, porque nuestro foco está acá, porque el foco siempre va a quedar en la mitad de la parábola. Entonces tiene que estar acá. Si el foco estuviera por acá, haría así. Si estuviera por acá, haría así. Si estuviera por acá, nuestro foco haría así. Nuestra parábola haría así. Bueno, como en este caso el foco está acá, nuestra parábola abre así. Bueno, entonces ya sabemos que nuestra parábola pasa por aquí y que tiene que abrir así. Pero pueden haber diferentes parábolas con esos datos. Digamos, puede ir esta parábola con el vértice acá y que abre así. Y que es chiquita, y digamos que el foco estuviera acá, o que puede ir así, que sería así, pero sería más ancha, y pasa por el vértice, abraza el foco, pero sería más ancha, o esta así, que pasa por el vértice, abraza el foco, pero es más ancha, o una más arriba, y así. Entonces lo que nos va a determinar esta anchura así sería el punto P, que según la ecuación nos dice que el punto P, que es este P, corresponde a la distancia del foco al vértice y del vértice al foco. En este caso es 1, 2, 3, 4. En este caso la distancia P es 4. Y según nuestra ecuación canónica dice que 4 por P corresponde a nuestra altura de arriba y abajo. Entonces 4 por P equivale 4 por P, que P es 4, entonces 4 por 4 equivale a 16. Y ese número lo dividimos en 2. 16 dividido en 2 es 8. Entonces tendríamos que coger 8 para arriba y 8 para abajo. Entonces siempre vamos a ubicar esos puntos en el eje del foco, no en el eje del vértice, porque la parábola nos puede quedar curvada, o si no nos quedaría una línea recta. Entonces 8 arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 acá en el foco y 8 acá, que es acá. Entonces ubicamos estos puntos. Nos dice que la parábola tiene que pasar por el vértice, abrazar el foco y pasar por el punto que dibujamos. Entonces ¡fum! Y aquí sería igual, y le dibujamos la línea, así las flechas, haciendo referencia a que eso es infinito. Bueno, entonces ya después de graficar nuestra determinada parábola, tendríamos que ir a realizar nuestra ecuación canónica. Hay dos tipos de ecuación canónica para nuestras parábolas, que son esta y esta. Esta es para cuando nuestra parábola abre así, hacia arriba o hacia abajo, y esta es para cuando abre así o así. Entonces, como vimos que nuestra ecuación abrió así, entonces tenemos que graficar solo reemplazando según esta segunda. Entonces aquí ya dibujé nuestra ecuación, ya hice nuestra ecuación para esta parábola. Entonces nuestra ecuación canónica dice, bueno, para saber si es parábola o hipérbola o elipse, según esta ecuación, para parábola siempre va x o y, siempre alguno de los dos, x o y, va a estar elevado al cuadrado, solo uno de los dos.
Digamos, no es diferente al caso de la hipérbola y de la elipse, que los dos están elevados al cuadrado. Entonces, bueno, entonces aquí en este caso elevamos ya al cuadrado porque no lo dice nuestra ecuación. Porque nuestra ecuación ahora sí. Entonces, y, entre paréntesis, y menos k, que k en este caso es, aquí es h y k según los vértices, hk. Entonces k es en y, es 2. Entonces, y menos k, que es 2, reemplazamos por 2. Lo encerramos el paréntesis a la 2, es igual a p, es igual a 4 por p, que dijimos que p era esta distancia, pero que equivale a 4. Entonces 4 por 4, que es p, entre paréntesis, x menos h, que es hk, entonces h es 4. Menos 4 y cierra paréntesis. Ya reemplazamos, esa es nuestra ecuación canónica. Bueno, ahora iríamos a hacer la ecuación estándar. Bueno, hay dos tipos de ecuación estándar también. Una para las parábolas que abren así y otra para las parábolas que abren así. Nos elegiríamos esta. Para las parábolas que abren así, o sea, que abren hacia arriba o hacia abajo, les falta la b. Para las parábolas que abren a la izquierda o a la derecha les falta a. Bueno, entonces tendríamos que comenzar reemplazando según un principio que nos dice que el primero al cuadrado menos el segundo menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado es igual a la multiplicación por el tercero menos la multiplicación por el cuarto. Bueno, entonces iríamos a dibujar eso y ya les explico por qué queda así. Entonces nos dice que este al cuadrado menos 2 por y por 2 más 2 al cuadrado es igual a 16. Quiere el punto de multiplicación. El punto de multiplicación menos 64. Bueno, entonces ya les explico por qué eso queda así. Porque dice que el primer término de nuestra ecuación canónica al cuadrado. El primer término es y el segundo es 2. El tercer término es x y el cuarto término es 4. Entonces dice que nuestro primer término al cuadrado menos el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Sí, entonces menos el primer término al cuadrado menos 2 veces, entonces siempre va a ir este 2 acá. El primero, que es y por 2, entonces el primero por el segundo. 2 veces el primero, que es y, por el segundo, primero, segundo, que es 2. Bueno, después de eso dice que más el segundo al cuadrado. Que más el segundo, que todo eso más el segundo al cuadrado. Y que después de eso todo eso es igual a la multiplicación por el tercero. Es decir, multiplicación se refiere a esta multiplicación. Entonces 4 por 4, 16. Entonces 16 por 4 por x. Todo eso es igual a 16 por x menos la multiplicación por el cuarto. Entonces 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Entonces ahí ya tenemos planteada una parte de nuestra ecuación estándar y ya iríamos a resolver acá. Entonces todo eso lo tendríamos que bajar para empezar a simplificar. Entonces esto menos 2 por 2, 4. Y por y, 4y. Entonces menos 4y más 2 al cuadrado, que es 4. Aquí tenemos que hacer que toda esta ecuación quede en una sola y que esto nos dé igual a 0. Entonces pasaríamos aquí 16 por x, lo pasaríamos a restar porque está sumando. Entonces nos quedaría menos
menos 16x más 64, porque está restando, pasa a sumar, más 64, y todo eso es igual a 0. Bueno, ya casi ya acabaríamos nuestra ecuación. Bueno, entonces nos tenemos que simplificar más términos. Podríamos sumar esto con esto y nos quedaría acá, en esta parte. Entonces solo tenemos que bajar esto igual acá, y a la 2 menos 4y menos 16x. No ponemos el que sigue porque se lo vamos a sumar acá, más 4 más 64, 68. Y todo esto es igual a 0. Entonces esta sería nuestra ecuación estándar, que ya la tendríamos acabado. Vamos a encerrarla. Esta sería la que está encerrada, nuestra ecuación estándar. Y podemos ver que este número aquí en Y corresponde a A. Eso corresponde a B. Este número corresponde a C. Este número corresponde a D. Este número corresponde a E. Bueno, y esta se cumpliría la ley de que para esta determinada ecuación estándar, que habría sido así, aquí, que habría sido así, nos va a faltar A. Aquí está con un interrogante porque falta A, y solo nos van a quedar 4 términos, porque en realidad tendrían que haber 5, pero solo nos van a quedar 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y bueno, ahí ya acabaríamos el tema. Muchas gracias por todo. Que Dios los bendiga. Chao.